en esta palestra donde las voces se alzan y los caminos se bifurcan, donde el cristiano es romanista o testigo, o hay necios e insensatos, locos para contar relatos. Que sobrevuelan el Imperial y las 11 calvas. Cuervo y campaneros blancos. En medio de esto, una pregunta que lo cambia absolutamente todo. Que Cristo murió y resucitó según la historia. Flavio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, C.S. Lewis, Josh McDowell, Lee Strobel. Lee, culturízate, deja un poquito Netflix y lee más tu Biblia. Porque, como dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto. Tiene labios inmundos y he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún así vive la vida, que vida solo hay una. Sí, vive la vida, pero como que hay un juicio con Dios. Seguimos hablando del Evangelio, de la palabra de Dios, y vamos a dar un anuncio de Dios. No es la primera vez que damos este anuncio, pero sí es la primera vez que por aquí damos este anuncio. Se buscan adoradores, dice Dios. Se buscan adoradores. ¿Qué condiciones tiene el puesto de trabajo? Pues depende mucho del tipo de adorador que seas. Vamos a Juan, a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Que nadie se sorprenda, sí, la salvación viene de los judíos. En medio del conflicto inconcluso de Oriente Medio, de Bibi Netanyahu intentando ocupar la franja de Gaza, de construir ahí Bibilandia, o qué sé yo, Marina Trump, no lo sé. En medio de ese conflicto inconcluso en Oriente Medio, y de que hay un odio generalizado al judío, por otra parte no completamente erróneo,
sí que es verdad que no hay que tener un odio, o por lo menos, si dices creerle a Dios, no tienes por qué tenerle un odio a las 12 tribus de Israel, cualquiera que sean las personas que hoy en día pertenecen a esas 12 tribus, pero quizás sí al sionismo, quizás sí al Estado moderno de Israel, quizás sí a su líder político, Bibi Netanyahu. Pero aún así, la Biblia dice, porque la salvación viene de los judíos. Y es que, a pesar del conflicto inconcluso en Israel, a pesar de todo el odio que hay a los judíos, el Salvador y el primer pueblo escogido de Dios son un judío y el pueblo de Israel, respectivamente. Por eso es que la salvación viene de los judíos. También este texto dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y qué es lo que hace Sevilla a lo largo del año? ¿Qué es lo que hace durante Semana Santa? ¿Qué es lo que hace durante las Cruces de Mayo? ¿Qué es lo que hacen algunas hermandades en el Rocío? ¿Qué es lo que hace Sevilla en el Corpus Christi? ¿Qué es lo que hace Sevilla a lo largo del año? Pues hay un constante tiempo de aparente adoración a Dios. Pero la verdad, Sevilla es exactamente igual que la Atenas de Hechos 17. Tenemos cientos y cientos de altares en toda la ciudad, y si unimos la provincia, muchísimos más, aparentemente dedicados a Dios, verdaderamente dedicados al Dios desconocido de los atenienses. Y que, desgraciadamente, no toda Sevilla conoce ni al Dios al que supuestamente representan con sus altares, ni mucho menos al Señor Jesucristo. No lo conocen personalmente, muchos no lo conocen. Si crees que conoces personalmente a Dios y al Señor Jesucristo, que tienes una relación personal con ellos, vete, sigue tu camino, no escuches. Esto no es para ti. Esto no es para ti. Si no lo conoces personalmente, o si solo lo has escuchado de pasada, entonces sí, deberías quedarte. Por eso estamos aquí, porque hay adoradores cualquiera que solo, escucha bien, solo con haber estado un segundo en el vientre de nuestra madre, tendremos que adorar a Dios. Se buscan adoradores. ¿Cuál serás? Filipenses, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo ser humano, desde el cigoto hasta el anciano de 120 años, todo ser humano ha de adorar, doblando las rodillas y confesando el señorío de Cristo. Jesús, eres Señor. Toda persona ha de adorar de esa manera. Pero hay una diferencia, si lo haces en vida o si lo haces en muerte. Si lo haces en muerte, en el juicio del gran trono blanco, delante de la presencia de Dios, que es total santidad y total justicia, entonces, allá en el infierno, vas a seguir igual, de rodillas, confesando el señorío de Cristo, pero será muy tarde. Ya no te va a servir de mucho. Lo vas a hacer, claro que lo vas a hacer, y lo vas a hacer con mayor sentimiento de arrepentimiento del que jamás ningún católico haya tenido al presentarse a un confesionario. Con mayor sentimiento de arrepentimiento que ningún católico presentándose a un confesionario. Ese
va a ser el sentimiento de todos los condenados, reos del infierno, que se acordarán: en vida no doblé rodillas, en vida no confesé el señorío de Cristo. Por eso, como dice Jesús, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Se buscan adoradores, dice Dios. No esperes más. ¿Qué implica todo este texto de Juan? ¿Qué pecado implica? Pues que si no adoras a Dios, si no adoras correctamente, estás cometiendo idolatría. Y es que la idolatría sobre ningún otro pecado, y lo vamos a ver con una pequeña anécdota, es una ridiculez, y Sevilla es culpable de el pecado más ridículo que existe. Nos contaban del guardián de un santuario sintoísta en la ciudad de Nara, en Japón. Posiblemente, no nos dijeron el nombre, pero posiblemente fuese el Naratsuhiko Jinja. En este templo, nos contaban, había desde antaño un tronco sagrado que el río había llevado hasta ahí. Un templo con un tronco sagrado que el río había llevado. Y los que vivían allí en Nara y eran fieles sintoístas, los locales, creían que ese tronco de madera que el río había llevado, ese tronco de madera, creían que era Dios. Pues bien, finalmente el hijo del guardián conoce personalmente a Dios y al Señor Jesucristo, y después este guardián, después de muchas discusiones con el hijo, con su líder espiritual y con todo el mundo, acaba conociendo personalmente a Dios y al Señor Jesucristo. Y la primera reacción de este guardián de este templo sintoísta en Nara fue cuestionar la adoración a ese tronco. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿De verdad estoy guardando un templo en el que teóricamente se adora a Dios y estamos adorando un tronco de madera? Un tronco que posiblemente un vendaval o un rayo haya partido de un árbol, se haya caído sin querer en el río y el río lo haya llevado hasta la ciudad y allí lo haya recogido alguien y se haya inventado la historia de que este es Dios. ¿De verdad estamos adorando a un tronquito de madera? Pues cuestionó esa adoración al tronco sagrado de ese templo. Y después este guardián entra en una juguetería y compra un muñeco bastante famoso allí en Japón y da el cambiazo con ese tronco sagrado. A día de hoy nos dicen, no sabemos si el muñeco sigue ahí. No sabemos si el muñeco que había en lugar de ese tronco en ese templo de Nara sigue ahí. Por eso la adoración es ridícula, porque se cae el tronco de un árbol, pasa por el río, lo recoge alguien, se inventa que ese tronco es Dios y después ahí tienes un culto adorando al tronquito de un árbol, a la rama de un árbol. Y después un guardián que se hace cristiano coge, da el cambiazo por un muñeco de una juguetería y la gente, no sé si seguirá eso ahí, pero la gente de buenas a primeras no dice, ¿pero qué habéis hecho? Sigue con su vida. Le importa un pimiento, para ellos es un cero a la izquierda, que sea un tronco de madera al que un rayo partió de un árbol y ese bajó por el río, o que sea el muñeco famoso de una juguetería. Por eso es que la idolatría es tan ridícula. Y la idolatría, entre muchos otros pecados, te condena a ser un adorador cualquiera. Pero no tiene por qué ser así. Jesús, como dice la palabra de Dios, ya pagó por esos pecados.
y ha vencido a la muerte espiritual. Como dice Oseas capítulo 13, versículo 14, Jesús venció al Seol y a la muerte con la muerte. Venció al Seol y a la muerte con la muerte. No tuvo misericordia del Seol, no tuvo misericordia de la muerte. Y sin embargo, ahora te toca decidir. Se buscan adoradores. ¿Qué adorador serás? ¿Serás un falso adorador? ¿Un adorador cualquiera que adora a los troncos de árboles que se cayeron y que la gente considera Dios? ¿Serás un adorador cualquiera, un falso adorador que adora al muñeco comprado en una tienda? ¿O serás un verdadero adorador, de esos que el Padre de verdad quiere, de esos que el Padre de verdad va a aceptar en el cielo? Para eso debes decidir arrepentirte y creer en la obra de Cristo, para ser librado del infierno y de una adoración mediocre. No es algo que puedas hacer por ti mismo, es algo que Dios pone en tu corazón. Y si Dios pone en tu corazón arrepentirte, si Dios pone en tu corazón creer, ahí depende de ti si dices sí o no. Si dices no, serás un adorador mediocre, de aquellos que confiesan como Dios al muñeco comprado en una tienda, de aquellos que confiesan como Dios al palo de madera que se cayó de un árbol, de aquellos que confiesan como Dios a un Dios que no conocen, a un Dios que les amó primero y que busca activamente que procedan al arrepentimiento, que no se condenen. Dios no quiere que te condenes, amigo, no quiere que vayas al infierno, amigo. Pero la pelota está en tu tejado. Se buscan adoradores. ¿Qué harás? Se buscan adoradores. ¿Qué harás?